Hare Krishna, te damos la bienvenida a este capítulo número 10 de este canto 7 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhakti Vedanta. Este capítulo se llama Prahlad, el más excelso devoto, y lo vamos a ver, a comprobar con sus hermosas oraciones, desinteresadas oraciones. En este capítulo especialmente vamos a estar en esta clase hasta el verso 24. Vamos a ver las oraciones de Prahlad y las respuestas de Nrisimhadeva a Prahlad acerca de estas oraciones. Y prácticamente hasta el verso 15, 14, por ahí, los versos tienen que ver con motivación, con los deseos, con los premios, con los castigos, con los incentivos que el Señor Supremo puede dar a sus devotos y cómo Prahlad Maharaj prefiere mantener la motivación del servicio antes que de recibir incentivos. Prácticamente los temas podemos darle un tema eje con respecto a eso. Así que hemos elegido para esta clase invitar a un devoto muy erudito llamado Gokulananda Prabhu, a quien ahora vamos a ver una entrevista que tuve con él, donde profundizamos en el tema de las motivaciones y los incentivos, desde el análisis que se hace en psicología y ver cómo eso tiene una coherencia, una consistencia, especialmente con las motivaciones que podamos tener dentro del Bhakti, que son los que pone justamente aquí Prahlad Maharaj. Así que a continuación los invito a ver a esta entrevista y nos vemos entonces próximamente en nuestro próximo encuentro online. Esperamos que puedan elaborar buenas consignas. Muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, aquí estamos con Gokulananda Prabhu. Muchas gracias, Gokula, por explicarnos un poquito ahora, por estar en disposición para explicarnos un poquito acerca de este tema de las motivaciones, de los incentivos. Estamos en un capítulo importante donde justamente se discuten esos puntos, con Prahlad Maharaj, con las oraciones de Prahlad Maharaj, con las bendiciones que quiere dar Nrisimhadev, que parecen incentivos, que Prahlad Maharaj los rechaza. Bueno, tenemos un mundo acá del tema del deseo, aparece varias veces, así que creí importante entonces que puedas explicarnos, porque la otra vez me comentaste el asunto ese que habías estudiado en tu carrera de psicología acerca de las motivaciones y los incentivos, y hay un análisis que me dijiste la otra vez con respecto a esto, que me pareció muy interesante para, desde ese lugar, ver este capítulo. ¿De qué se trata esa propuesta de los incentivos y de las motivaciones? Bueno, hay un fenómeno que ocurre en el campo de la motivación con respecto a las empresas, por ejemplo, por dar un ejemplo, que han tratado por muchos años, han estado motivando a sus empleados, más que nada con recompensas, incentivos extrínsecos, ¿no? Como desde el salario hasta diferentes premios, aún sabiendo que la ciencia social, como la psicología, dice que no son efectivos esos incentivos cuando se quieren lograr beneficios a largo plazo. Entonces es recién ahora que se están dando cuenta, y eso está transformando mucho, ¿no?, el campo del liderazgo y la administración. Lo que se ha visto es, repetidos estudios han mostrado que cuando la motivación de una persona está en la actividad que hace, por ejemplo, un artista, un músico, esa motivación en sí misma es suficiente. No necesita de motivadores externos. Incluso si le dieran una motivación externa, podría ser un conflicto para la motivación y reducirla, disminuirla. En cambio, en la motivación, digamos, llevada
por incentivos, ¿no? Como por ejemplo el sueldo, que existe, eso es algo muy común. Eso funciona con actividades, claro, que no son agradables generalmente, o sea, es obvio que un sueldo es necesario, obviamente, pero si uno quiere mantener, por ejemplo, un empleado a largo plazo en el trabajo, no lo va a poder mantener simplemente dándole sueldo y subiendo el sueldo cada tanto y con unos premios, porque hay unas necesidades también que no están cubiertas. El sueldo y estos motivadores pueden cubrir necesidades que son muy básicas, que en realidad no motivan, sino que lo mantienen a uno por un tiempito, pero lo que motiva incluso a los trabajadores son los logros personales y realmente tener un gusto por la actividad que hacen. Si no despiertan ese gusto, no funciona. También se ven en los estudiantes, en las matemáticas, han probado darle incentivos a los niños y para exámenes, y notan que a corto plazo funcionan los incentivos para un examen, pero no en la carrera del estudiante. Los estudiantes que tienen un gusto, que desarrollan una motivación intrínseca por la materia, a largo plazo son más exitosos, aunque en los exámenes no sean los número uno. O sea, por ejemplo, la competición puede motivarte para un examen, ser número uno, pero no te va... Los que le va bien en los exámenes no son necesariamente los que les va bien a largo plazo. Y para cerrar este punto, un experimento que se hizo por ejemplo, con una vela. No sé si querés que te muestre. A ver, ¿por qué no? Sí. Acá, porque lo puedo mostrar para hacerlo más... Sí, ¿querés que comparte la pantalla? Sí, yo la puedo compartir, tengo acceso. Ah, ya tenés acceso. Bien. Voy a ponerlo en... Quiero mostrar. Esto se llama el problema de la vela. Es un problema, no sé si lo conoces, pero No. es un experimento que se hace con la gente, que se le dan estos tres materiales y se les dice que tienen que poner la vela en la pared de tal manera que no caiga la cera, o sea, la vela prendida, y que no caiga la cera en una mesa que está puesta ahí, ¿no? Entonces, lo que hacían era, aquí están a un grupo A, le dan estos tres materiales dispuestos de esta manera, con tachuelas puestas sobre esta cajita, y a otro grupo le dan las tachuelas afuera de la cajita. Perdón, lo que tienen que hacer es poner la vela, que no se derrita la vela sobre la mesa. Sí, o sea, la vela no tiene que estar sobre la mesa, tiene que estar del lado de la pared, y la cera no tiene que caer en la mesa. Ese es todo el punto, que hay que colgar la vela de alguna manera que no caiga en la mesa. Entonces, al grupo, hicieron varios experimentos. El primer experimento que hicieron fue que descubrieron que al grupo que tiene las tachuelas aquí le costaba mucho salir con ideas. No podían resolverlo tan rápido el problema, y los que tenían con las tachuelas afuera, sí, podían resolver el problema más rápido. Y también les dieron incentivos. Probaron... Ahora explico bien cómo les dejo pensar, ¿no? Si quieren ver cómo, por eso no les digo la solución. Pero a un grupo le decían que los que salían entre digamos, superaban el récord del 25% de personas que han hecho esto en velocidad, se les daban $20. O $5, creo que era hace bastante tiempo, en los 70, que es un buen número para un problema que se resuelve en 3-4 minutos, como mucho, no te dan más tiempo.
y al que batía el récord le daban $20, los que salían primeros. Y entonces pusieron tenían dos grupos, uno con recompensa y otro sin recompensa. Al otro simplemente le decían que, bueno, que había gente que lo había hecho más rápido y otra que no, y ya, pero no había ningún premio. Y lo que notaron es que las personas que no recibieron incentivo, los grupos que no tenían incentivo, en promedio le ganaron a los que tenían incentivo. Los que tenían incentivo tardaron más de 3 minutos y medio en hacerlo. Y bueno, esta es la solución, para que vean. La solución es poner la caja con las tachuelas, pegarlas a las tachuelas a la pared y poner la vela. Ahí entonces no cae el suelo. Pero solo el grupo que no tenía incentivos lo logró. Y ambos grupos que lo lograron tuvieron este grupo, ¿no? Ellos analizaron a este grupo en especial, perdón, al que tenía las tachuelas metidas. Bien. Y se dieron cuenta que había que ser creativos. El problema en que fallaban, los que no lo podían hacer, es que fallan con... es un fenómeno que tiene que... Creo que es... ahora se me fue... Creo que es motivación funcional o creatividad funcional, que tiene que ver... Como ya vieron que había una función para la caja, que las tachuelas no pensaron que podía tener otra función. En cambio aquí, como la caja no tenía las tachuelas, es más fácil pensar que hay una solución. Entonces, cuando probaron al mismo grupo que le dieron dinero, cuando le dieron a los que tenían dinero y le daban esta alternativa, sí eran rápidos. Y tenían el incentivo y eran rápidos. Pero cuando tenían el incentivo y se les daba estos materiales con las tachuelas en la caja, el grupo con incentivo fallaba, pero los que no tenían incentivo le ganaban. Es decir, los que no tenían incentivo pudieron resolver esto mejor que los que le dieron incentivo, y se preguntaron por qué. Y una de las razones es que estos incentivos detienen la creatividad. Qué interesante. El incentivo y la presión misma. Claro. O sea, está más focalizado la mente en el futuro, en el incentivo o en la tensión que eso genera, que en la libertad para ser creativo y trabajar desde... No, de la actividad, por ejemplo, de decir, bueno, voy a salir con la mejor idea, a ver cómo lo puedo hacer. Están pensando más, bueno, en que se me acaba el tiempo y lo que tengo que conseguir. Claro. Hay muchas razones que descubrieron también, tienen que ver con la autonomía también, de que lo voy a hacer. O sea, no hay un incentivo externo. Interesante. Si uno quiere a un grupo alentarle la creatividad, entonces el incentivo extrínseco, en este caso, los dólares, atentan contra eso. Si uno quiere a un grupo, crearle creatividad. De la misma manera podríamos decir que en el servicio docenal, si querés alentar el espíritu de servicio a alguien, si le das incentivos extrínsecos vas a atentar justamente con ese espíritu de servicio, de creatividad o de lo que sea también. Quizá el espíritu de servicio también está en contraposición con incentivos, ¿no? Claro, exacto, eso es lo que ellos descubrieron, que en las actividades que la gente le importa lo que hacen, es una pérdida incluso para una empresa, una pérdida de dinero dar incentivos, y puede generar el efecto contrario. Hay unas teorías de motivación que explican eso, lo que estamos hablando, que es lo de la motivación extrínseca y la intrínseca, y explica que en realidad la motivación extrínseca no motiva en realidad. No motiva. En realidad lo que hace es quitarte de la insatisfacción y que no tengas insatisfacción, pero no te da satisfacción realmente.
No te da satisfacción Por hasta ejemplo, que no alcanzas los resultados. Una vez que alcanzas los resultados, sí obtener satisfacción. ¿O cómo es? claro, por ejemplo, en las condiciones laborales, que es donde se explica en el contexto, si a un trabajador se le da el sueldo, bueno, es más que nada, bueno, es lo que esperaba, o sea, no, si no me das el sueldo estoy insatisfecho. Si me lo das al sueldo, obviamente, no estoy insatisfecho, pero tampoco es que estoy motivado. O sea, el sueldo no me motiva, sino que te mantiene ahí y te mantiene en el plano que no estás insatisfecho. O sea, por lo menos no estás quejándote tanto. Te mantiene, pero no te motivan esas, por ejemplo, a ser mejor en la actividad. En el servicio devocional sería, si uno quiere motivar, no sé, a un pujari, que es muy común, a veces que se dan algunos incentivos o se le puede dar para ayudarlo, pero si se lo da con la intención de que, ok, mira, no estás haciendo bien tu servicio, si yo te doy dinero lo vas a hacer mejor, ese no va a ser una motivación. Lo que va a hacer es cubrir la necesidad del pujari que quizás no tiene le hace falta dinero para ir al dentista, etc. Entonces lo va a mantener ahí, que no se, digamos, pero no va a alterar, no lo va a motivar para su servicio devocional. Igualmente que en el trabajo, ¿no? Te va a motivar a hacerlo mejor. Lo que motiva más en un trabajo, por ejemplo, es el logro de haber hecho la actividad bien, y si alguien te lo reconoce, mejor aún todavía, si tener algún reconocimiento, es más fuerte que otros incentivos. Acá dicen los factores de motivación intrínseca, ¿no? Algunos. O sea, el trabajo estimulante, posibilidad de manifestar la propia personalidad y de desarrollarse plenamente. O sea que una motivación intrínseca podría ser el respetar la naturaleza de una persona, ¿no? O sea, la posibilidad de manifestar tu propia personalidad, lo que uno es, ¿no? Kármicamente, podemos hablar, ¿no? Exacto, que se ocupe en un servicio que puedan hacer a largo plazo, que los va a llevar a largo plazo a hacerlo. Cuando hay dificultades, que siempre hay, van a poder superar la dificultad, porque ya es algo que intrínsecamente tienen un gusto por hacerlo. Luego dice sentimiento de autorrealización, la certeza de contribuir en la realización de algo de valor. Como que lo que están haciendo tiene, o sea, ¿cómo diríamos en servicio personal al pujari a esto? ¿Cómo motivaríamos intrínsecamente a partir de esto, del sentimiento de autorrealización? Una manera que hacía Prabhupada de motivar, a veces los devotos, era con la prédica, los pujaris también, que él hablaba, porque él siempre enfatizaba que un punto importante era el compartir la conciencia de Krishna. Entonces, cuando él decía que todos están contribuyendo a satisfacer a Krishna, por ejemplo, si es la deidad, cuando la gente viene, ve a la deidad y se pone contenta. Entonces eso es una motivación para el pujari, por ejemplo, el hecho de hacer su servicio mejor para que la gente se atraiga a la conciencia de Krishna, el maestro espiritual está satisfecho, por ejemplo, y Krishna está satisfecho. Y esto es lo que no entiendo, reconocimiento de una labor bien hecha. ¿Esto no sería como extrínseco? Por ejemplo, premiamos al pujari. Eso también tengo mis objeciones, y lo he visto en otros lados porque es variado, hay mucha gente o sea, académicos, ¿no? Entonces algunos lo consideran como una motivación externa, porque uno puede volverse dependiente de ese reconocimiento. Pero aquí hay algo interesante que dice la confirmación de que se ha realizado un trabajo importante. O sea, hay una satisfacción ya de hacer el trabajo, uno sabe, pero, digamos, es agradable recibir una confirmación, un refuerzo. Eso en el conductismo le llamarían un reforzador positivo, pero es extrínseco en realidad desde el conductismo. El reforzador positivo se usa mucho en los trabajos cuando el jefe del trabajo viene y le dice, le señala que hizo bien algo, le dice, por ejemplo, hiciste bien, entre los Vaishnavas sería, por ejemplo, esta preparación está excelente.
Entonces primero le dice qué es lo que hizo bien y después deja como un minuto para que la persona reflexione y sienta un placer, digamos, oh, qué lindo que me reconocieron, y después le da, no sé, como una palmada para incentivar ese comportamiento, que lo siga haciendo. Por eso, en un sentido, sí, es extrínseco. Aquí lo consideran intrínseco, pero podemos ver en alguna historia védica cómo quizás el reconocimiento se dio lugar entre la relación entre Krishna y sus devotos, por ejemplo, al reconocer el servicio de un devoto, es parte de la relación también. ¿No eso no lo motiva también a seguir haciendo el servicio más que a alcanzar el reconocimiento? También podría ser, ¿no? Los reconocimientos también ayudan a seguir haciendo el servicio más que seguir buscando el reconocimiento. Hay casos de devotos, ¿no?, donde Krishna felicita a sus devotos por la manera en que desempeñaron su servicio. Por ejemplo, los prachetas Krishna los felicita. Dice, estoy muy complacido porque han trabajado en cooperación. Entonces Krishna está animando ese tipo de comportamiento, lo está reforzando por un lado, pero al mismo tiempo esa era la motivación de los prachetas en su meditación, era complacer a Krishna. O sea que la motivación, aunque parezca externa, no es diferente de la intrínseca, que era complacerlo. O sea, es una confirmación en ese sentido. Los devotos estaban motivados a complacer a Vishnu, y Vishnu le confirmó que estaba complacido, y eso les indica que lo que estaban haciendo estaba bien. Por lo tanto, lo sigamos haciendo. Perfecto. O sea, a mí también se me había ocurrido el de los prachetas. Y luego dice, logro o cumplimiento. La oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes. Eso es una motivación intrínseca, ¿cómo sería? Como la oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes. Sí, yo se lo veo un poco también como Prabhupada como motivador. Por ejemplo, ¿Metas? ¿Te ponía metas? A los devotos les daban metas, por ejemplo, que abran un templo, no todos, pero a muchos de ellos, que tenían un deseo, ¿no?, de hacer algo más, le daba una motivación al menos de que se sientan que están haciendo una contribución grande. También, bueno, Prabhupada recibió una misión grande, se podría decir. O sea que es un aspecto de los grandes motivadores, siempre, o líderes, también dan desafíos, porque las metas intrínsecas también, para generar esa dinámica, tienen que ser desafiantes. Algo muy simple no necesita tampoco, o sea, como no hay un esfuerzo personal ahí puesto, es como que por ahí uno no valora tanto esa actividad. Bien. Por eso que con las actividades simples se necesitan más factores extrínsecos, y las que ya son desafiantes en sí mismas, es el mismo logro y el sentirse que uno está haciendo esa actividad importante lo que motiva. Estoy tratando de pensar en situaciones donde creo que entre Nrsimha y Prahlad hubo un caso así, entre Krishna y Dhruva, y Narayan y Dhruva hubo otro caso en el asunto de darle la responsabilidad de ocuparse en las tareas de rey y a la vez practicar servicio devocional sin olvidar a Krishna, una cosa así. Es como darle una responsabilidad, un desafío, digamos, a esa actividad que están haciendo, ¿no? ¿Podría ser? ¿O claro, se te ocurre alguno? Sí. Claro, a ellos les da esos desafíos, pero ellos ya no lo quieren en ese caso, ¿no? Sí. Están porque tienen lo que les motiva es más estar en compañía con Krishna, y más que nada lo hacen para seguir con el deber, no es tanto el tener el reino en el nivel ya de Dhruva en el comienzo, si era una motivación del reino, pero al punto que se lo dan, hay pruebas también que son a corto plazo esas, porque en cuanto Dhruva se encontró con algo mejor, esa meta ya no era interesante para él, la dejó. Sí. No era una meta. Yo voy a compartir algo acá que tengo escrito con respecto a esto de cuando Krishna otorga estas motivaciones
no, estos incentivos que no tienen que ver con el servicio devocional. Por ejemplo, los premios de un reino para Dhruva Maharaj, o por ejemplo en este caso que Prahlad Maharaj iba a estar como rey de todo el universo. Y claro, le ofrece... sí, tengo acá un significado interesante porque el devoto, al parecer, o sea, el Señor con eso no está creando un incentivo nuevo. No le está diciendo, bueno, debido a que hiciste buen servicio devocional, ahora te doy el reino. Eso es mi deber, compensarte. Porque si el Señor compensa los logros devocionales de un devoto con incentivos extrínsecos, según esta teoría, estaría cohibiendo el sentimiento de servicio desinteresado de los devotos. Sí, sí, es un muy buen punto ese, porque eso es lo que tiene miedo también Prahlad. Sí. De si acepta esos beneficios. Por eso él le ora que no tenga deseos por ese tipo de beneficios. Le ora a Krishna, a Nrsimhadev. Exactamente. Inclusive hace un verso, que te lo quería mostrar. Este verso que es bastante fuerte. Deja de compartir, después muestro otras cosas que tengo también. Bien. Acá este verso, que es ahí me olvidé el número, pero dice Prahlad Maharaj, creo que es el 3, 4, 5 por ahí. Prahlad Maharaj dice, el sirviente que desea beneficios materiales de su amo no es ciertamente un sirviente cualificado. O sea, ya del vamos habla de que un sirviente que busca ser recompensado por su amo no es cualificado. Pero aparte dice en el mismo verso que el amo que concede bendiciones a su sirviente con el deseo de mantener su prestigiosa posición de amo, tampoco es un amo puro. Esto me trae un montón de cosas. Primero, por un lado, el asunto de que parece como hay un deber ser medio parecido a la esclavitud, en el caso del sirviente, nos puede hacer creer que no tiene derecho, digamos, a exigir nada al sirviente, que tiene que servir por servir y que no tiene que ni siquiera reclamar un premio del dueño, ¿no? Del amo. Y por el otro lado, cuando se habla del amo, parece como que se está defendiendo que el amo no tiene que premiar al sirviente. Entonces, si uno lo ve de esa manera, claro, parece una explotación consentida. Acá. ¿Cómo? Un esclavo, y peor incluso, sí. Puede ser. Pero visto desde el punto de vista de las motivaciones y los incentivos, ahí se puede entender más, ¿no? ¿Cómo lo interpretarías esto? Claro, en la primera parte donde dice que el sirviente que desea beneficios materiales de su amo no es ciertamente un sirviente cualificado, ahí, o sea, está diciendo que no es, porque no está poniendo la motivación en el lado correcto para poder servir a largo plazo, podríamos decir. Si seguimos con esto de la teoría, ¿no? Esa motivación va también en contra o genera un conflicto con el tipo de relación que se propone o que propone Krishna en el servicio devocional que él quiere con sus devotos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, te doy un ejemplo personal de mi abuelo, que mi padre nos llevaba a los videojuegos en Carlos Paz, cuando era chico, cuando no había computadoras, todo eso. Y mi abuelo le ponía el auto. Entonces él muchas veces iba con nosotros, pero una vez como que él no quería ir. Y él estaba pensando que dice, no, porque en realidad mis nietos me quieren a mí por el auto. O sea, me invitan, porque si me invitan a mí, tienen el auto para que su papá los lleve a Carlos Paz. Por eso yo soy más que nada como, me tienen ahí porque tengo el auto y por medio mío pueden cumplir con las promesas, pero él lo que quería era quería ver si nosotros queremos estar con él.
Entonces me acuerdo que nosotros fuimos, como que mi madre como nos comentó un poco ese tema, tienen que expresarle al abuelo que quieren que estar con él. Entonces fuimos con mi hermano y le dijimos, mi abuelo dijo un día, dijo, no, yo no quiero ir. Nos dijo, yo les doy el auto, todos van con su papá, pero yo mejor me quedo en casa. Y ahí como que mi mamá vio lo que había detrás y nos dijo que vayamos. Y le dijimos, abuelo, nosotros queremos que vos vayas, pero también queremos estar con vos. Es así, no, pues solo para ir así no tiene sentido. La idea es estar con vos y con papá y bueno, y jugamos. Y ahí se largó a llorar mi abuelo. Capaz, y ahí para reforzar, quizá para reforzar eso, es lo que hace Prahlad. Podrían haberle dicho ustedes también, pero no vengas con el auto. No te queremos con el auto, ¿no? Sí, como no nos importa el auto, queremos estar con vos nomás. Claro. O sea, pero no lo traigas el auto directamente, como lo rechazo del devoto a los regalos de Dios, para que no comprometa la relación, ¿no? O el que vea la relación como es realmente de amor. Puede arruinar la relación, digamos. Claro. Hay algo ahí que podría, si no se aclaran los términos, podría, en ese caso el auto funcionaba como era un impedimento para la relación. A veces pasa eso en las amistades, ¿no? También, quizás uno hace mucho que no visita a un amigo, lo visita y cuando lo visita le pide plata, ¿no? Entonces, sí. Entonces uno ya arruina toda la relación, se corta todo, ¿no? Cuando se va ese amigo, uno piensa, al final vino a pedirme plata o a pedirme esto, vino solamente porque necesitaba algo, no para relacionarse conmigo. Interesante. Hay como unos códigos en la amistad, por ejemplo, que serían como lo de su pasatiempo de Sudama, que él no quería pedirle a Krishna, porque sabía que él necesitaba, pero Krishna al final le dio, porque de todos modos él sabe, o sea, él no tiene que pedirle, hay una amistad ahí. El código de la amistad es dejar, en todo caso uno cuenta, ando pasando por problemas, etc., pero no está, si el amigo puede, te lo va a dar, pero no es el motivo de la amistad. Que tengo un amigo con dinero porque es el que me puede salvar las papas en los momentos. Ahí es una amistad que está comprometida. Y en el caso de Sudama Brahmana, él también como que entendía eso. No, ¿cómo voy a ir para pedirle algo? Una vergüenza tremenda le daba. Así es. En este capítulo habla mucho de eso. Este capítulo de Prahlad y Nrsimha. Prahlad habla mucho acerca de los deseos, de las motivaciones, Srila Prabhupada también. Y eso me dio lugar porque cita Srila Prabhupada varias veces el famoso verso de Rupa Goswami, 1.1.11, el Bhakti Rasamrita Sindhu, Anya Vileshita Shunyan, la definición del Bhakti puro. Y ahí me puse a ver el verso, y fíjate que el verso prácticamente habla de motivación, más que, por ejemplo, los versos de Prahlad Maharaj donde escribe el servicio opcional dice Sravana, Kirtan, Vishnu, Smarana, habla de las actividades. Pero cuando Rupa Goswami quiere definir el Bhakti puro, no lo define tanto desde el punto de vista de lo que hace el Bhakta, sino de cuáles son sus motivaciones. Exacto. Eso yo también me sorprendí a ver con muchos versos que están también en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el Néctar de la Devoción, en los que cuando Krishna glorifica al devoto, generalmente lo glorifica por su intención, porque no quiere nada más, ni siquiera la liberación quiere, por ejemplo. Y en relación con eso hay versos que después los puedo mostrar si hay tiempo, en los que los puedo ilustrar con otros versos en los que Krishna confirma eso. Pero claro, no es tanto por lo que hace, por los logros que tiene el devoto o algo. Esto es lo que quería decir, que en el Bhagavad Gita 7.18, donde Krishna dice que los devotos que se acercan a él con intenciones de ganancias o para aliviarse del sufrimiento, también dice, también son magnánimos, le dice, pero el Gyani es muy querido por mí, y dice, Atmahi Gyak, ¿cómo es? Un segundo, pongo la cabeza en orden. Udara Sarva Evaite Gyanito Admaiva Me Matam.
Jnani Tadmaiva me matan, es querido como mi propio ser, Atmaiva. Y ahí Vishwanatha Chakravarti Thakur también explica que en realidad es porque no tiene deseo, porque el Jnani es akama, no quiere, en este caso quiere conocer acerca de Krishna, pero después explica que cuando se trata de devotos como Uddhava, que no quieren absolutamente, pero nada de Krishna más que estar con él, Krishna dice en el canto 11 que son más queridos que su propio ser. O sea, no querido como su propio ser, sino que más querido que su propio ser, porque ese devoto está en el nivel de las gopis, y Krishna le dice a las gopis que no tienen ningún premio para darles. No tengo nada que pueda darles, porque sabe que no hay nada que pueda darles. Dice, se tienen que satisfacer con lo que tienen. Claro, porque si le da algo, arruina todo. Sí, no entra, no hay lugar como el Sandrananda Visheshatma, que no entra nada. Claro, no entra nada. Claro. No entra ningún tipo de felicidad, ¿no? No hay nada que pueda... Que se le pueda agregar a eso. Claro, más que la misma relación. Y eso es lo que Prahlad quería cuidar, ¿no? Sí. Exacto. Parece que Krishna valora muchísimo eso, porque lo menciona, como vos decís, Rupa Goswami en la definición, y Krishna cuando glorifica a sus devotos en muchas ocasiones. Bien. ¿Me ibas a mostrar algo? Sí, era... A ver, si no, yo tengo algo acá. A ver, quiero ver. Por ahí sí. Tenía unas preguntitas para hacerte. Bien. Eso es lo que quería mostrar. Bueno, hay otras cosas acá, pero quería mostrar unos versos. Acá son más explicaciones que tenía, pero... una era de... que no lo mencionamos, Arjuna, que dice que las motivaciones extrínsecas, dice el dinero y el reconocimiento, una vez alcanzado un cierto nivel, pierden rápidamente su efecto motivador. Entonces, en el caso de Arjuna, que era una persona de logros, él no estaba... no lo tengo aquí a mano, pero bueno, Krishna le dice que le puede dar un reino, si gana la batalla, dice, puede ir a los planetas celestiales, Swarga Dwaram, se le abren los planetas celestiales, se pierde y muere. Y si gana, disfruta del reino. Pero Arjuna ya le dijo antes que Nahi Prapasemi Mamá Panudiyat, que no hay nada que pueda apartar mi insatisfacción, ninguno de esos, ni un reino, nada, ni planetas celestiales. No. Entonces también otro punto es que se muestra que los buscadores espirituales a veces llegan a un punto en la vida que no hay ningún motivador extrínseco que los motive, ninguna motivación material, y es ahí cuando están maduros para prender el servicio devocional, por ejemplo. Genial. Y acá el error de Vyasa también, ¿no? Un poco. Claro, el error de Vyasa, no sé si querés comentar sobre... Sí, a mí me llamó la atención porque justo estamos también en el canto 1 estudiando. Y Vyasa, ciertamente que creo que la insatisfacción de él habrá sido darle énfasis a incentivos extrínsecos para lograr espíritu de Bhakti, lo cual fue un fracaso completo, según él mismo lo expresó, ¿no? Y por eso él tenía iniciativa. Y según como Narada Muni también se lo expresó a él. Digamos que su técnica de incentivos no fue exitosa. No fue efectiva para el servicio devocional, fue efectiva para que vayan para que se animen a logros de Dharma, Artha, Kama y Moksha. O sea, de logros, digamos, incentivos de bienestar material. Sí, pero la gente está focalizada en los planetas celestiales. Por ejemplo, el caso del Mahabharata, Duryodhana, se cuidaba todo de todos los arreglos, ahí un poquito diplomáticos, todo esto, pero no es que lo hacía a él mejor persona. Simplemente él tenía la mente que tengo que asegurar los planetas celestiales y rechazar los infernales, ¿no? Sí, lo que hace mejor persona, ¿no? Sí, ahí la técnica que está usando Vyasa es más parecida a los reforzadores positivos
y negativos. A ver si lo acá, que es esto, por ejemplo, la aplicación de un estímulo positivo que trae consigo un aumento del comportamiento, se denomina reforzador positivo, para que continúen haciendo sacrificios o yagas, continúen con el Dharma, una motivación material. Y luego castigos, ¿no? Como el vikarma, ¿no? Si no realizas para no fomentar la actividad pecaminosa, un castigo, hay el miedo, ¿no? Como en el karma yoga está motivado por el miedo a veces, que no quiero reacciones, entonces por eso voy a realizar la actividad, digamos, mi deber, porque si no realizo mi deber, me voy a quemar. Eso es premio y castigo. Premio y castigo son Claro. todos, como se llama, incentivos extrínsecos. Y, sí, exacto. Y luego cuando, para entenderlo ya también desde este punto de vista, ya que estamos, cuando Narada Muni le dijo, escribe el Bhagavatam, ¿por qué el Bhagavatam puede ser considerado una motivación intrínseca? Bueno, ahí le di un desafío, como estamos hablando también, no, un logro grande, pero bueno, bueno, a él, eso, para Vyasa, ¿no? Sí, para Vyasa sí, le estaba... No, pero para la gente en general, ¿de qué manera el Bhagavatam entusiasma intrínsecamente? Le da motivaciones intrínsecas a las personas, sí. Sí, porque desde el comienzo dice que no voy a dar ninguna motivación extrínseca, o sea, dice Dharma Prajita Kaitavo, dice. Bueno, dice, ya lo aclara de entrada eso, sí. No, la aclara de entrada, esto no es religión motivada con recompensas. Una manera que, al menos que yo percibo de mi comprensión, de que también el Srimad Bhagavatam como motivador, ¿no? Verlo como motivador, como herramienta de motivador intrínseco para el servicio devocional, es con los mismos ejemplos, que por ejemplo con el ejemplo de Dhruva Maharaj, con la historia, que uno puede tener, claro, una motivación material, o sea, extrínseca, como en el caso de Dhruva, había incluso hasta un sentimiento de mostrar que yo también puedo lograr, que yo puedo ser mejor que mi hermano Uttama, por ejemplo, y tener un reino mejor que el de mi padre. Ese deseo de revancha, si bien lo puede llevar a uno a acercar a Dios, lo puede vincular, puede ser un tipo se lo puede conectar con Krishna en una instancia, pero no, al final esa motivación no es suficiente para dar plena satisfacción. Y cuando Krishna, acá está el motivador, Krishna te da él mismo y te muestra que él es mucho más atractivo que cualquiera de las atracciones que puedan existir. Que en el caso de Dhruva eran hasta reinos, unos planetas que ellos tenían, estamos hablando de personalidades que podían tener todo lo que uno quiera tener. Y él en las historias del Bhagavatam se muestra con ejemplos que aquellos que obtienen Krishna automáticamente pierden la motivación por cualquier otra cosa. Claro, es una apología del servicio amoroso al Señor, todo el Bhagavatam, ¿no? En el sentido de los beneficios que uno puede obtener de esto. También pensaba que el mismo Bhagavatam se vuelve intrínseco porque la misma lectura es, digamos, lo que ya produce resultados, ¿no? Que a veces un libro te dice qué hacer para obtener otros resultados, y el Bhagavatam en sí, por hacerlo, ya estás haciendo lo mismo que el Bhagavatam recomienda que hay que hacer. Claro, y la misma satisfacción de leer el Bhagavatam, que no es diferente de Krishna, por ejemplo, es la misma, no se vuelve diferente de lo que se busca con el Bhagavatam. O sea, lo que te promete el Bhagavatam no es diferente tampoco de lo que te da en el momento de la lectura. Así es. O sea que todo lo que es la propuesta del Bhagavad Dharma implica una motivación intrínseca, obviamente porque nosotros somos sirvientes naturales, o sea, nuestra posición constitucional es la de sirvientes amorosos del Señor. Por lo tanto, la propuesta Bhagavad Dharma siempre va a apuntar a eso. Lo que... No sé si tenías algo más para agregar con respecto a esto.
Yo tengo una cosita decía, para no irme del tema. No, con respecto a lo del Bhagavatam, como motivador intrínseco. No, a lo que querías hablar, sí, o que querías compartir algo que tenías ahí en mente para compartir, sino quiero inclinarlo un poquito esto para otra parte. A ver, sí. Un verso con respecto a la motivación intrínseca. Bueno, que esto es cuando Indra le ora a Krishna, a Vishnu, para que mate a Vritasura en el pasatiempo. Krishna como que le da ahí también le da una lección con esto de las relaciones, como que dice, muy bueno, gracias por tus oraciones, son muy ciertas, pero le dice, oh tú, y le dice el mejor de los inteligentes semidioses, esa es la palabra de inteligencia. Dice, aunque sea cierto que nada es difícil de obtener para quien me ha complacido, porque Indra le dice, aquel que te complace a ti puede obtener todo. Por eso, dame la bendición de que muera Vritasura. No. Krishna me parece como un poco juguetón, como se lo dice. Le dice, el devoto puro, ahí la aclara, cuya mente está fija exclusivamente en mí, no me pide nada, excepto la oportunidad de ocuparse en servicio devocional. Bien. Así, el Señor no quiere volverse responsable de un incentivo extrínseco acá, ¿no? Así como, sí, como que enseña también, educa, claro, educa. Todo bien, sí, pero claro, la cosa es así, no como ustedes quieren que se haga. Exacto, él mismo lo dice, ¿no? Y le usa la palabra, con Prahlad Maharaj se usa también con Dhruva, la misma palabra se usa que es muy inteligente, pero en el caso de Dhruva, él lo que quiere, le pide, es servicio devocional. Y con respecto a eso de la inteligencia, ¿tenés algo para decir? Porque estábamos hablando antes acerca de que al final tener inteligencia en servicio devocional no se refiere, al menos como se usa en este contexto, a algo solamente racional, intelectual, sino algo de las motivaciones o algo así. ¿Cómo es? En la definición de inteligencia entran, por ejemplo, uno podría decir que entre los devotos hay algunos que son más filósofos que otros, ¿no? Y uno podría decir, estos son los devotos más inteligentes, los filósofos. Pero vemos que en el paradigma del Bhagavatam, las gopis, por ejemplo, muestran una inteligencia más grande que los brahmanas, por ejemplo. Cuando Krishna, por ejemplo, pide que necesita el polvo de los pies de loto de los devotos en su cabeza. Y Prabhupada define, es en el canto cuarto, tengo entendido, en capítulo 12, texto 9, por ahí. Prabhupada, cuando Dhruva Maharaj Kubera le ofrece un montón de beneficios materiales, Prahlad dice, así, Prabhupada explica que el devoto acepta la bendición por educación, pero él pide algo que sea beneficioso para el servicio devocional, y esa es la inteligencia del devoto, que no pide, que le entiende la futilidad de los beneficios materiales, o sea, sabe dónde poner la motivación correcta que le va a permitir continuar sirviendo a Krishna con felicidad, ¿no? Siempre. O sea, parece ser que la inteligencia no es tanto, no se define en ese caso como, no pertenece a un área de una profesión, por ejemplo, o como decir los grandes filósofos, los grandes brahmanas de los Vedas, sino más bien es dónde ponemos la motivación correcta, o cuál es la motivación correcta para servir al Señor. Correcta en el sentido de que efectiva, ¿no? La motivación claro, efectiva que me va a dar resultados para ser exitoso en el servicio devocional. Y habíamos hablado también que esa característica, esa motivación, digamos, correcta, es el regalo de estar con los devotos o en relación con un gran devoto, que eso es lo que realmente uno recibe, ¿no? A veces uno piensa que va a inyectarle con conocimiento esotérico al contacto con un maestro, pero quizás lo que nosotros recibimos, que es una gran joya, que nosotros podemos ver inclusive
en muchos devotos es que como que ponen ahora, o sea, antes estaban para allá mirando y ahora ubican su motivación para un lado, para el buque, ¿no? Para un lado, que es el, ahora me interesa solamente servir, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo es? Sí, o sea, lo que vos estás diciendo que su motivación se va como enderezando cada vez más. Claro que al final el premio que recibimos en relación con devotos es ese premio, es ajustarnos a la motivación adecuada, la que acá está exigiendo Krishna en este verso, a los semidioses. Porque, exacto, porque el premio es la atracción. Incluso creo que lo tenía acá. Sí, acá dice, acá está, todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses pueden obtener la bendición más perfecta de todas, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por Dios, solo si se relacionan con el devoto puro del Señor. Ahí está. O sea, en última instancia, el verdadero premio es sentir esa atracción, que la atracción va de vuelta. Siempre en el Bhakti como que todo es congruente, o sea, el devoto puro te puede dar esa atracción, pero el beneficio viene de la compañía con los devotos también. O sea, lo que uno quiere con el beneficio que te da el devoto puro es lo mismo estar con el devoto puro, o estar con los devotos. O sea, no hay una diferencia, ¿no?, entre lo que se da y lo que se quiere. O sea, perdón porque lo digo muy abundante, pero o sea, el premio nunca va a haber nada diferente a lo que es la actividad por el medio que se obtiene el premio, que se podría decir. Exactamente. Hay mucho sánscrito detrás de ese asunto de la dualidad en el servicio devocional. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita habla de devoto Ananya, sin otro. O sea, como parece que tiene que haber un monismo, digamos, en las motivaciones. Es una cosa sola. Cuando hay otro... El monismo es sí, el Anya Vilasita Junyan también habla de otro, Anya. Como que no tiene que haber otro ahí metido. Y recuerdo también el tercer canto, los devotos Pritak Baba, que son los devotos separatistas, que cuando en una parte habla de la adoración de la deidad o la relación con otros devotos. El separatismo en este sentido es no solamente una cuestión social, ya lo explicamos en eso, sino que más que todo el tener una motivación separatista, separada del servicio en sí. O sea, que yo estoy trabajando acá, pero mis deseos son separados, mis deseos son un incentivo extrínseco. Es como la inteligencia del Vyavasayatmika Buddhi, ¿no? Que la inteligencia es una, puede haber muchas actividades que uno hace, pero el propósito siempre es uno. Bien. Bueno, esto era más o menos lo que queríamos compartir. Lo último que yo tenía era cuando Krishna mismo igual insiste, no sé si lo dije aquí o lo hablamos antes, ahora ya no recuerdo. Cuando Krishna mismo insiste en que su devoto tenga esos beneficios, por ejemplo, el caso de Dhruva, que lo forzó, o el caso de Prahlad Maharaj, que al final tuvo que reinar hasta el final del Manu, un gran premio. En ese caso el Señor mismo igual da esos premios, pero lo interesante que ahí vi en los versos, que no lo da como un incentivo, sino que lo da como una orden. Es muy diferente eso. Entonces, nosotros, o sea, eso desde el punto de vista de Dios. Entonces, desde nuestro punto de vista, es interesante que cuando nosotros, me puse a pensar eso, cuando nosotros estamos haciendo servicio devocional y recibimos beneficios materiales, a veces uno dice, gracias Krishna, esto, y uno dentro de uno piensa, esto es gracias a mi servicio que yo hice, porque lo hice tan bien, o por esto o lo otro. Pero si uno piensa así, listo, está metiendo ahí, entonces se cree que la relación con el Señor son con incentivos externos, y por lo tanto uno va a estar esperando siempre que Krishna o bien lo proteja, o que le dé las facilidades, o esto o lo otro. Entonces, a partir de este verso, vi como si Nishinja dice, ahora ten opulencias, eso es una orden. Y por lo tanto, Prahlad no lo toma eso como un premio, sino como una orden, como un servicio más. Entonces, si los devotos... Claro, sí.
No, me hace acordar, bajándolo en las relaciones comunes, a veces uno, me acuerdo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, me acuerdo situaciones con mi papá que venía, a veces quieren pagar, por ejemplo, alguien quien paga la cuenta, ¿no? Como, eh, te quieren pagar algo, ¿no? Y uno le dice, no, yo no quiero nada, yo pago, no, pero aceptalo por favor, ¿no? O sea, Claro. te lo... quiero dar como que te dan la orden, no, aceptalo porque me enojo si no lo aceptas en las amistades. A veces está eso, que al final uno lo acepta como una orden, porque uno no quiere que la otra persona pague, no quiere nada de la otra persona y cuando le da algo como que dice, no, yo no quiero que vos pagues, pero dice, no, por favor, aceptalo, es una orden, si no me voy, si no me voy. Exactamente, Por es ejemplo, una orden, no un premio. exacto, le dice, no, aceptalo porque si no, por ejemplo, cuando uno invita con una comida, con algo, un prasán a los devotos, algo le dice, mira, te regalo una simplemente maravillosa, no te molestes, no te quería molestar. No, es una orden, ¿no? Tomala, Claro. es para vos. Y la orden hace que uno no es que se ponga, o sea, si uno acepta eso como una orden, lo tiene que aceptar con responsabilidad, no como una ganancia. Porque si a Krishna te da a ti un premio, entonces eso implica, te lo da como orden, significa que vos tenés algo que hacer con ese premio. Tenés que seguir ejecutándote como sirviente, no como disfrutador de ese premio. Entonces es muy interesante verlo así. La vida, las facilidades que nos da Krishna a la vida, no son premios, son órdenes. Nos está dando todo esto para que hagamos algo, ¿no? Para que lo sirvamos a Él, no para que lo disfrutemos. Entonces es interesante también verlo así, ¿no? El paradigma para recibir las cosas también uno le da incluso una gravedad. Claro. Y no atenta contra el espíritu de servicio. Exacto. Porque rechazarlo tampoco es espíritu de servicio. Eso es algo caprichoso. Porque le está rechazando lo que está pidiendo que aceptes. Claro. O la renuncia, digamos, falsa, todas esas cosas no son espíritus de servicio. Son caprichos personales de uno que cree que así va a avanzar en la vida espiritual o lo que sea. Bueno, es un tema que da para mucho, como vemos. Así que lo vamos a seguir hablando en nuestro encuentro online de este curso. Muchas gracias, Gokula. A ver, paramos aquí la pantalla. Sí, acá cerramos. ¿Querías decir algo más? Bueno, no, quizá lo dejo abierto para que creo que vos habías propuesto, pero eso lo pueden discutir en el encuentro. Después, cómo se aplica esto en el liderazgo, por ejemplo, en nuestras propias vidas, que ya lo pusiste ahí, digamos, cuando diste el ejemplo de aceptar las responsabilidades. Ahí es donde esa es la conexión ya con... Y bueno, pero cómo también dentro de la sociedad de ISKCON, cómo se puede incentivarnos nosotros, incentivar también a los demás Vaishnavas. Sin atentar con el espíritu de servicio devocional. Claro, sin atentar con el espíritu del Bhakti, o sea, siendo efectivos en motivarlos. Exactamente. Animarlos en el Bhakti puro, aún en el asunto de premios y motivaciones y todo. ¿Cómo trabajamos en las motivaciones sin afectar el sentimiento de Bhakti puro? Es interesantísimo el tema. Sí, el liderazgo es un liderazgo espiritual. Se puede hacer todo un curso con eso. Claro. Bueno, muchas gracias, Gokula. Estás invitado a participar en el encuentro si querés. Así que, en los encuentros donde vamos a discutir este tema, por si querés compartir con los estudiantes también más. ¿Cómo? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo? ¿Este es un incentivo intrínseco o extrínseco el que te estoy dando? Sería intrínseco si te dijera que... compañía con los Vaishnavas. Claro. Los Vaishnavis. Sí. No hay más nada. No hay más nada. Sería extrínseco si te dijera que... Por ejemplo, ¿qué te podría decir yo si fuera un incentivo extrínseco y tú ya no querrías, no te sentirías tan animado? Yo te podría decir? Venite al encuentro,
¿Qué puede pasar? Te voy a pagar, no te preocupes que tu tiempo te lo voy a pagar. ¿Cómo? Te pagamos por tu tiempo. Te vamos a pagar por tu tiempo, yo le voy a decir que, bueno, tampoco está mal eso, ¿no? Si esa es la motivación, va a ser como... Si es motivación no va, pero si es una orden, venite y al final, cuando termino, yo te digo, acá tienes el dinero, es una orden porque quiero premiarte yo desde, ¿no? Pero no solamente premiarte, sino que con ese dinero sigas haciendo lo que haces tan lindo. Entonces, eso es algo de Krishna, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí sería uno ya lo acepta, incluso con la misma, quizás dice, lo invierto en lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, es lo que hizo Krishna con Dhruva y con Prahlad Maharaj, con Yudhishthira también, lo puso en el trono, ¿para qué? Para que siga haciendo servicio devocional, a Prahlad también y a Dhruva también. Y para que expanda también el servicio devocional. ¿Sí? También está el caso de Priyavrata. Priyavrata también había renunciado a todo y lo tuvieron que convencer para que tome el reino. Una responsabilidad, como lo dice también. Sí. Y él sentía placer en la renunciación, o sea que dejó eso y tomó una responsabilidad. Claro. Así es. Bueno, está repleto del Bhagavatam en estos ejemplos. Gracias, Gokula, por tu tiempo. Espero ahí poder compartir con ustedes. Bien, lo esperamos. Hare Krishna, gracias. Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Krishna